Muy bien, ahora sí, buenos días a todos. Vamos a empezar con la sesión de secuencias de resonancia magnética, un tema que me apasiona porque soy resonanciólogo. Tenemos algunos técnicos conectados, algunos médicos. El propósito de esta sesión es conocer las principales secuencias de resonancia magnética, pero sobre todo su uso práctico. Les voy a dar realmente poca información de los principios físicos, solo lo necesario para que entiendan de los tiempos de eco, los tiempos de repetición, pero sobre todo nos vamos a enfocar al enfoque útil, ¿sale? ¿Para qué la utilizo en mi paciente o para qué me está pidiendo el médico esta secuencia, ¿sale? Es una sesión muy interesante. Vamos a empezar. Mi nombre es Omar González Gutiérrez, ya saben, soy médico radiólogo especialista en resonancia magnética. Tengo 12 años ejerciendo la radiología y la resonancia. Vamos a empezar con esta sesión. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy primero son las generalidades de las secuencias de resonancia magnética, después vamos a hablar de las secuencias básicas, después las secuencias avanzadas, después vamos a ver sus usos prácticos en distintas especialidades. Desde luego viene esto muy resumido porque se utiliza para muchas especialidades. Pero bueno, vamos a ver lo que creo que es más útil y luego vamos a dar algunas conclusiones. La resonancia magnética es el método de imagen que más ha crecido en los últimos 10, 15 años. ¿Por qué? Porque no genera radiación ionizante. Entonces, es por eso que se ha vuelto tan importante hablar de resonancia magnética. En algunas especialidades ya ha crecido mucho su uso. Empezó desde luego en neurología, para evaluar el cerebro, el sistema nervioso central, la médula espinal, la columna, y de ahí después dio un brinco muy grande hacia el sistema musculoesquelético. Las articulaciones se pueden evaluar de forma excelsa, ya lo van a ver en las imágenes con resonancia magnética. De unos 10 años para acá, en ortopedia ha crecido una enormidad. De tal manera que actualmente ya se hacen más estudios articulares que de sistema nervioso central. Y también hay otras especialidades donde todavía no se mete del todo, pero donde la vamos a ir metiendo poco a poco. ¿Por qué es tan útil la resonancia? ¿Por qué ha crecido tanto? Primero porque las imágenes que ofrece el cuerpo humano son excepcionales. Hay una exquisita diferenciación entre tejidos y además no genera radiación ionizante al paciente, no hace daño al paciente. Entonces, es por eso que ha crecido tanto. Aquí les tengo una diapositiva, una imagen de un resonador, como uno de los que tenemos nosotros, un resonador Philips cerrado de alto teslaje. ¿Qué es un resonador? Es un imán superconductor. Aquí adentro de esta coraza hay un gran imán, un imán gigante que tiene una gran potencia magnética, pero además lo conectamos a la corriente eléctrica y entonces su potencial incrementa muchísimo. Entonces tiene un gran potencial para generar radiación electromagnética no dañina hacia el cuerpo. Esta radiación o ese efecto que le provoca en el cuerpo es leído a través de antenas que se ponen aquí pegados a la superficie del paciente. El objetivo es trabajar sobre los hidrogeniones, sobre las moléculas de hidrógeno. ¿Dónde tenemos hidrógeno en el cuerpo? Todas las moléculas de agua de nuestro cuerpo tienen hidrógeno. Acuérdense de la fórmula H2O. Estamos constituidos los seres humanos adultos de un 60-65% de agua, los niños hasta de un 80-85% de agua. Entonces, son pocos los órganos que no se pueden evaluar, como cuáles, como los pulmones. Fuera de los pulmones, casi todo se puede evaluar con resonancia magnética. Lo que hace el imán sobre el cuerpo humano es alinear estas moléculas, estos hidrogeniones, los espines, los alinea. Esta es una representación donde están desordenados. Cuando se someten a un cuerpo, a un campo magnético, aquí llamado como B0, se alinean de una manera que nosotros queremos o que nosotros las podemos leer. Y entonces esa alineación nos va a generar imágenes que son leídas por las antenas de superficie o que están pegadas a la superficie del cuerpo del paciente y son leídas por una computadora muy avanzada y nos genera imágenes como las que vamos a conocer. Como definición, las secuencias son una combinación de pulsos de radiofrecuencia y de gradientes de campo magnético aplicados en periodos de tiempo de forma ordenada y repetida, es decir, se aplican de forma controlada. Los términos que se utilizan en los principios, pues vamos a hablar de los protones, que son los hidrogeniones, los iones de los que les acabo de hablar, los espines. El spin es este eje sobre el que se mueve un hidrogenión.
¿sale? Es como el eje sobre el que baila una bailarina de ballet. La precesión, el campo magnético, que es lo que les acabo de comentar, el campo magnético, siempre que se está haciendo un estudio de resonancia magnética, el cuerpo y los órganos del paciente están siendo sometidos a un campo magnético. Estos términos solo se los menciono de forma somera, que es un tiempo de eco. Aplicamos aquí un estímulo al cuerpo y el tiempo de eco es el tiempo que dura ese estímulo en el cuerpo humano. El tiempo de repetición es el tiempo en el que vamos a repetir, a volver a lanzar ese estímulo al cuerpo humano. Estos términos los vamos a utilizar para describir algunas secuencias. Hay otras secuencias como las inversión-recuperación que tienen otra naturaleza. Se tira también un estímulo, pero antes de ese estímulo se tira un tiempo de inversión. O sea, es un tiempo de inversión, aquí hay un tiempo de repetición. Entonces, las secuencias de inversión-recuperación, ya ahorita las vamos a escribir más a detalle, solo quería que vieran de dónde vienen esos términos. En cuanto a terminología, esto ya lo vimos en la primera sesión, lo que es hipointensidad, vamos a hablar de lo que es negro en las imágenes, isointensidad de lo que es gris e hiperintensidad de lo que es blanco en las imágenes. Vamos a ver las secuencias básicas. Esta es una clasificación de las secuencias. Las secuencias más conocidas y que se utilizan todos los días son las secuencias spin-echo. Aquí están como SE. Y vienen después sus familiares, que son las turbo-spin-echo o fase-spin-echo o turbo-spin-echo, que son los mismos, son secuencias morfológicas spin-echo, pero mucho más rápidas. ¿Cómo se pueden hacer más rápidas? Pues mediante mayor potencia de los equipos. Y las secuencias que muchos conocemos son la T1, la T2, la densidad de protones. Ahorita se las voy a explicar. Las secuencias de inversión-recuperación son las que les dije, son similares, son secuencias basadas en spin-echo, pero se les tira primero un pulso de inversión, ya les voy a explicar para qué es eso. Las secuencias de inversión-recuperación son las principales, las STIR, que se pueden llamar según la plataforma de los equipos, SPIR, STIR, SPAIR, y ahora que vienen equipos chinos, pues van a venir seguramente con otro nombre. La secuencia FLAIR también es una secuencia que se utiliza en el sistema nervioso central, es una secuencia dependiente o más bien que viene de una inversión-recuperación. Hay otro tipo de secuencias como las eco de gradiente, son un poco más rápidas, tienen otra función. Fast Field Echo, FATSAT, BFFE, más conocida como Fiesta, Tribe, ya estas se las voy a describir a detalle. Y hay otras secuencias que son ecoplanares que dan información más funcional, algunas basadas en contraste como la perfusión, la difusión, la espectroscopía, y ahorita las vamos a detallar. Bien, algunas imágenes para que se familiaricen con las secuencias. La secuencia T1, hablamos de las secuencias donde el líquido del cuerpo se ve negro, las secuencias T2, donde el líquido del cuerpo se ve blanco, la secuencia FLAIR, que es una secuencia donde se puede saturar el líquido para que en lugar de ser blanco sea negro y que nos destaque los líquidos anormales en el cerebro, por ejemplo. Sobre todo el FLAIR es una secuencia muy dirigida a cerebro. Secuencias ecodegradiente, donde podemos destacar las calcificaciones anormales o las imágenes que nos producen artificio metálico, no solo en el cerebro, sino en varias partes del cuerpo. Secuencias vasculares como la angio 3 de TOP, es una secuencia donde son basadas en T1, donde se suprime todos los órganos que no se muevan o todo lo que no se mueva en una región a 60 centímetros por segundo. ¿Qué se mueve en el cerebro a 60 centímetros por segundo? La velocidad de la sangre arterial. Entonces, por eso esta secuencia nos permite destacar el flujo dentro de las arterias. Otra secuencia que es SWAN es una combinación entre una secuencia ecodegradiente y una secuencia vascular, donde en lugar de ver los vasos sanguíneos blancos, los vemos negros. Nos sirve, a diferencia de la 3 de TOP, para valorar estructuras vasculares medianas y pequeñas. Secuencia fiesta, que es una secuencia volumétrica muy fina, donde nos sirve para ver, por ejemplo, las estructuras muy pequeñas. Es una secuencia volumétrica donde se superponen los cortes unos sobre otros y nos permite entonces ver estructuras tan finas como los nervios craneales, los nervios que están dentro del cráneo. Aquí estamos viendo los ángulos pontocerebelosos con los paquetes estatoacústico-faciales y se pueden ver con esta definición porque la secuencia es muy fina y también se pueden reconstruir. Esto que vemos aquí, estamos en el oído interno, estamos viendo aquí los conductos semicirculares de la cóclea. Esta secuencia es tan fina que nos permite reconstruir una estructura que mide menos de 1 centímetro en conjunto.
Vean aquí esta reconstrucción. Aquí lo que estamos viendo es la cóclea, aquí el vestíbulo y los conductos semicirculares. Esto se puede lograr con este tipo de secuencias. La secuencia T1 es la secuencia denominada anatómica por excelencia. Es una secuencia donde vamos a ver el líquido de cualquier órgano negro. Esa va a ser la característica. Aquí a la derecha van a ir apareciendo los distintos órganos y cómo se muestran en las imágenes anatómicas de T1. La grasa, aquí por ejemplo, la grasa que está debajo de la piel es hiperintensa o es blanca. El hueso medular, que es este que vemos aquí, es de señal también alta. La sustancia blanca, que es todo esto que vemos aquí en el cerebro, es ya de un color más gris. La sustancia gris, que es toda la periferia del cerebro, la vemos más oscura. El músculo, como este que vemos aquí, del hueso temporal, lo vemos de una señal intermedia a baja. El agua la vamos a ver oscura. Todo lo que es hueso cortical, que es esta parte del hueso, el líquido cerebroespinal, los ligamentos o el aire son negros o son hipointensos en esta secuencia. Recordando por qué les había hablado de los tiempos de repetición y los tiempos de eco. El T1 se caracteriza por tener tiempos de repetición cortos y tiempos de eco cortos. Tenemos varios técnicos de nuestro staff también aquí conectados. Así las van a identificar en su estudio de resonancia. Cuando vean tiempos de repetición y tiempo de eco corto, es una secuencia T1. La secuencia T1 también en otros órganos sirve para identificar dónde hay grasa, como estas imágenes que son una secuencia T1 con supresión grasa, sin supresión grasa, donde hay una lesión grasa dentro de la musculatura del vasto lateral. Es una lesión grasa, puede ser un lipoma, puede ser un liposarcoma, o en este pacientito que tenía alguna lesión en la médula espinal, y esos pacientes suelen hacer atrofia muscular. Por eso los músculos no se ven tan gruesos, tan grandes como en esta imagen, sino que tienen sustitución grasa. Para eso sirve también la secuencia T1, confirmar el reemplazo de la médula ósea grasa o determinar el grado de atrofia grasa de varios músculos. Después la secuencia T2 es también una secuencia anatómica, le llaman en los libros que sirve para ver patología, sirve para ver anatomía y patología. La característica principal de un T2 es el líquido es blanco. Aquí tenemos el líquido cerebroespinal del cerebro y el que está alrededor del cerebro también se ven blancos, se ven hiperintensos. La grasa, igual que en el T1, se ve blanca, el hueso medular se ve ya de una señal un poquito más intermedia. El hueso cortical, los ligamentos y el aire, si se fijan tanto en T1 como en T2, son hipointensos o son negros. La característica en cuestión de principios físicos de la secuencia T2 es que tiene un tiempo de repetición largo, mayor de 1500 milisegundos, y un tiempo de eco largo, a diferencia del T1, que eran ambos cortos. En otros órganos que no son el cerebro, la secuencia T2 también se le puede aplicar supresión grasa, sobre todo para detectar zonas de edema. La grasa tiende a ser discretamente menos brillante que en el T1 y comúnmente se utiliza la supresión grasa para determinar edema. De hecho, uno de los tips que les doy a mis residentes o a la gente a la que les enseño resonancia para interpretar es que primero revisen las secuencias T2 con supresión grasa o las secuencias STIR. De esa manera identificamos las zonas de edema con mucha facilidad. Otras imágenes de secuencia T2, donde se ve el líquido alrededor de la médula espinal. Este es un corte de la columna torácica, donde vemos la médula espinal y el líquido cerebroespinal hiperintenso. Y aquí estamos viendo cortes de la articulación esternoclavicular, donde se ve el hueso hiperintenso, aunque no tan hiperintenso como el líquido. La secuencia FLAIR, como vimos en la familia de secuencias, es una secuencia dependiente de la inversión-recuperación. Su principal representante es el FLAIR, es la secuencia más antigua. En el cerebro sirve para opacar el líquido cerebroespinal y para destacar el líquido anormal. En este caso, este paciente que tiene una tumoración en el hemisferio cerebral derecho, toda la tumoración es la zona de señal intermedia y todo lo que es blanco alrededor es edema cerebral. Entonces, para eso sirve la secuencia FLAIR, para detectar zonas de edema cerebral. Si algo brilla en una secuencia FLAIR en el cerebro, cuidado, ese paciente tiene un problema grave. Se anula la señal del líquido cerebroespinal y se valora mejor el edema. Bien, otra secuencia, densidad de protones, se utiliza más en sistema musculoesquelético que
en cerebro. En cerebro se utiliza muy poco la densidad de protones y diferencia la cantidad de protones que tiene un tejido con respecto a otro. El líquido nos daría una señal intermedia. Esta secuencia de densidad de protones se puede ponderar, se puede acercar más hacia un T2 o hacia a un T1, porque sus tiempos son mixtos. Tiene un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco corto. Si se fijan, tiene una característica de un T1 y una característica de un T2. Entonces, por eso es que es una secuencia intermedia entre un T1 y un T2. Da tiempo de repetición largo como un T2 y un tiempo de eco corto como un T1. En sistema musculoesquelético, las imágenes que nos otorgan la densidad de protones son exquisitas. Es muy buena la diferenciación que hay, por ejemplo, del hueso, el cartílago, que es esta capita gris. Los meniscos son estas estructuras triangulares hipointensas. Aquí se puede diferenciar un desgarro de un menisco. Vean aquí esta hiperintensidad en el cuerno posterior del menisco. Eso es un desgarro meniscal. Estas secuencias es una densidad de protones sin supresión grasa y esta es con supresión grasa. Entonces, la diferenciación de tejidos con densidad de protones es exquisita en sistema musculoesquelético. Otras imágenes de densidad de protones, no nada más se ven los meniscos, el cartílago, la cortical, sino también los ligamentos cruzados. Aquí estamos viendo cortes del ligamento cruzado posterior, que se muestra hipointenso. Vamos a ensayar. Fíjense cómo la señal de líquidos intermedia no es tan alta como en un T2, tampoco es tan baja como en un T1. Entonces, es una secuencia intermedia. Otra secuencia, la secuencia STIR, que es una de mis favoritas en sistema musculoesquelético. Esta tiene tiempos de repetición largos y un tiempo de eco corto. ¿Qué diferencia tiene con la densidad de protones? Es que tiramos un pulso de inversión de la recuperación de forma inicial y luego ya tiramos algo más parecido a una densidad de protones. De esa manera, la supresión grasa que logramos con esta secuencia es más homogénea. ¿A qué me refiero con homogénea? La gente que hacemos resonancia magnética, sobre todo los técnicos, saben que cuando pegamos mucho la antena a un paciente obeso, a veces el sudor que se genera entre la antena y la extremidad del paciente genera un artificio que no nos permite saturar bien la grasa del paciente. La secuencia STIR es precisamente para eso, nos permite lograr una saturación de la grasa más homogénea por este tiempo de inversión que tiramos, este pulso de inversión que tiramos de forma inicial. La supresión grasa, como ya lo vieron en distintas secuencias, nos sirve para apagar la grasa. Si se acuerdan, tanto en un T1 como en un T2, la grasa es blanca, es hiperintensa. Entonces, cuando metemos contraste a alguna articulación o cualquier órgano y lo queremos diferenciar, el contraste de la grasa, hacemos un FATSAT o una supresión grasa para apagar todo lo que tiene grasa y destacar lo que sí quiero destacar. En este caso, una resonancia de hombro izquierdo, un corte axial a nivel del labrum, donde estamos caracterizando una lesión del labrum posterior. Para eso sirve la supresión grasa. Otras imágenes con supresión grasa, el mismo corte, un corte coronal en secuencia T1 sin supresión grasa, le apagamos la grasa, le aplicamos FATSAT y entonces destacamos lo que sí queremos destacar, que es el medio de contraste dentro de la articulación. Con algunas secuencias volumétricas como la SPGR. La SPGR es una secuencia como un T1, pero volumétrica, son cortes muy finos. Es una secuencia mixta entre un T1 y un eco de gradiente, donde cuando le administramos contraste, este caso, por ejemplo, es un corte de una muñeca a la que le metimos contraste por vía intraarticular para caracterizar el cartílago. En este caso hay una ruptura de un ligamento que se llama escafo semilunar y el contraste pasa hacia un compartimento que no debe pasar. También aquí otra secuencia de resonancia magnética con SPGR, supresión grasa en el tobillo, donde destacamos el contraste dentro de las articulaciones. En otra región, aquí en el rostro, estamos viendo un corte de los senos paranasales, la nariz, secuencia T1 con supresión grasa más gadolíneo. ¿Para qué lo usamos? Primero apagamos toda la grasa y después metemos medio de contraste y destacamos todo el reforzamiento de la mucosa nasal. Y vemos aquí una lesión o varias lesiones quísticas en el seno maxilar izquierdo. Para eso sirve el contraste, para destacar estructuras que no son normales.
Otra secuencia potencial con medio de contraste de una rodilla. Eso es una secuencia T2 con supresión grasa. Aquí una T1. En este caso, este paciente que tiene mucho líquido sinovial en la rodilla y el contraste lo que hace es mostrar o hacer un reforzamiento sobre el tejido sinovial que está dentro de la rodilla. Y entonces se pueden diagnosticar cosas como una sinovitis sencilla, una sinovitis billonodular o una lesión ocupativa dentro de la rodilla. Aquí cortes a nivel del pie, donde el medio de contraste nos destaca algunos procesos inflamatorios de los tendones extensores. Entonces, en resumen, las secuencias con medio de contraste producen un aumento de señal en todo el parénquima del tejido que estemos viendo y en las que hay alteración por presencia de alguna lesión. Aquí vemos un corte axial de resonancia magnética, secuencia T1, donde vemos una imagen hipointensa en el hemisferio cerebral derecho con una zona heterogénea en el tejido circundante. Metemos el medio de contraste y entonces podemos destacar los márgenes de un tumor de rápido crecimiento. ¿Cómo sabemos que es un tumor de rápido crecimiento? Porque la zona que está en el centro del tumor se está necrosando. Está creciendo tan rápido el tumor que los vasos sanguíneos no entran a la parte central. Entonces, lo único que destaca es el tumor, los márgenes del tumor que están creciendo rápidamente y también destacan con el medio de contraste algunas zonas como esta, donde hay también tejido tumoral en menor cantidad que en los márgenes del tumor. Otras secuencias un poquito más complejas, las secuencias 2 de TOF, 3 de TOF, son secuencias vasculares. Como les platiqué al inicio, consisten en saturar el tejido estacionario en el plano de corte y se obtiene señal del flujo sanguíneo de algunos protones que no se saturaron. Están ponderadas, como les dije, en T1. Esta es una secuencia T2, 2 de TOF, donde se le pide al aparato que suprima todo lo que no corre a 20 centímetros por segundo. Lo único que sí corre a esa velocidad es la sangre de las venas, de tal manera que podemos ver los senos venosos, el seno sagittal superior, inferior, el seno transverso, el seno sigmoideo. Ese es el 2 de TOF. Y el 3 de TOF, como ya lo habíamos visto, sobre todo le pedimos al equipo que sature todo excepto lo que se mueve a 60 centímetros por segundo. La sangre arterial corre más o menos a esa velocidad, corre más rápido que la sangre venosa y por eso podemos ver la sangre que está dentro de las arterias de los troncos principales dentro del polígono de Willis. Aquí estamos viendo arterias cerebrales anteriores, arterias cerebrales medias, arterias cerebrales posteriores, las arterias carótidas. Vamos a pasar a otras secuencias más avanzadas. Estas son las secuencias básicas. La secuencia difusión es una secuencia un poco más compleja de otra familia de secuencias. Esta secuencia de difusión es muy interesante porque partiendo desde el principio de que estas son moléculas de agua que se mueven libremente en cualquier órgano del cuerpo, la secuencia de difusión nos puede detectar cuando un órgano o alguna lesión está alterando ese movimiento de las moléculas de agua. Cuando algo lo altera, entonces la difusión se modifica y brilla. ¿Qué puede alterar el movimiento de las moléculas de agua? Tumores malignos, lesiones inflamatorias, lesiones de músculo esquelético, fracturas. Muchas lesiones pueden destacarlo. Entonces, en la difusión hay libros completos de la secuencia de difusión que nos dicen, pues una lesión inflamatoria te va a alterar en tanto. La difusión tiene una contraparte, no una contraparte, un socio que se llama ADC o coeficiente de difusión aparente, que nos permite darle un número a esa restricción de movimiento. Digamos que una lesión inflamatoria puede subir un poco el movimiento de las moléculas, digamos a 1, y un tumor lo puede subir a 1.4. Y al contrario, por ejemplo, un linfoma puede restringir esa difusión o un infarto cerebral son generalmente las lesiones que más disminuyen la difusión de las moléculas de agua. Entonces, esto se puede cuantificar con el ADC. Aquí están ejemplos, sirve sobre todo para enfermedad isquémica, tiene un uso increíble la difusión porque detecta los infartos cerebrales desde los 20 minutos de que se instauran. Aquí tenemos un pacientito que tiene una zona hiper intensa en el hemisferio cerebral derecho, una zona triangular. Esto es una zona de restricción, es una enfermedad isquémica. Aquí se tapa una arteria, no le está llegando sangre al cerebro y con el mapa de ADC le damos un valor. Aquí, por ejemplo, si se fijan en el ADC, nos está mostrando un infarto antiguo y vemos el infarto reciente. ¿Cómo diferenciamos uno de otro? Por este valor.
A este, por ejemplo, vamos a tener un valor restringido. El valor normal del ADC es de 0.6, 0.7 en el cerebro. Este, aquí en esta zona va a estar seguramente en 0.45, 0.5. Y en esta zona que ya es un infarto viejo, que ya se marchitó, aquí vamos a tener al contrario un ADC elevado de 1.0, 1.1. De esa manera podemos diferenciar una lesión de otra. Aquí viene la descripción, se aplican junto con técnicas de mapeo de coeficiente de presión aparente, que no es más que la cuantificación de la restricción que está teniendo esa lesión. Los tejidos con difusión restringida pueden aparecer intensos en las imágenes y no nada más en el cerebro se están utilizando, ya se utiliza también para detectar cáncer en la mama, detectar cáncer en la próstata, entre otras cosas. Las secuencias ecoduales o Dixon, según la familia de equipo con la que estén trabajando, sirven para diferenciar la grasa. Por ejemplo, se utilizan mucho en glándulas suprarrenales. Hay algunos tumores que se llaman adenomas que tienen una naturaleza grasa. Entonces las glándulas suprarrenales son órganos muy pequeñitos. Entonces los podemos diferenciar con esta secuencia ecodual. Aplicamos una serie de ecos de manera que podemos diferenciar lo que es grasa de lo que no, como en este tobillo. Entonces es otra de las familias que se utilizan de secuencias.